Bienvenidos. Hoy nos adentramos en la vida y figura de Genghis Khan, el fundador del Imperio Mongol. Hola. Sí, una figura enorme. Vamos a usar diversas fuentes, crónicas, sobre todo para intentar, desentrañar la historia de un líder tan influyente como controvertido. Sin duda. Queremos ir un poco más allá de esa imagen simplista, ¿no?, del conquistador bárbaro. Claro. Entender cómo alguien de orígenes tan humildes llegó a crear el imperio terrestre más grande que ha existido. Cómo unió a esas tribus, qué cambios hizo, cuál es el legado real. Es que es fascinante ver cómo las propias fuentes de la época, escritas en distintos idiomas, mongol, chino, persa, dan visiones diferentes. A veces contradictorias, supongo. Exacto. La historia secreta de los mongoles, por ejemplo, es valiosísima porque no oculta cosas, digamos, oscuras. ¿Cómo qué? Pues el fratricidio de Genghis, o las dudas sobre si Yochi era realmente su hijo. Cosas que otras crónicas más oficiales luego prefirieron no mencionar. Entiendo. Eso ya nos da una idea de la complejidad del personaje y su tiempo. Totalmente. Bueno, pues prepárense para algunos detalles quizás sorprendentes y una visión, esperamos, más completa. Empecemos por el principio, o lo que sabemos de él. Vale. Nació como Temujin. Hay debates sobre el año exacto, ¿verdad? 1155, 1162... Sí, 1162 es la fecha más aceptada hoy día, pero no hay certeza absoluta. Y el lugar cerca del río Onón. Y hay una leyenda que dice que nació agarrando un coágulo de sangre. Sí, un presagio de su destino guerrero, según la tradición. Incluso el nombre, Temujin, tiene miga, ¿no? También. Podría significar herrero relacionado con el hierro, Temur, o bueno, otra teoría dice que era el nombre de un jefe tártaro que su padre acababa de capturar. Su padre, Yesugei, un jefe de clan, pero no de los más poderosos. Exacto, del clan Borjigin. Y su infancia, pues, quedó marcada por la tragedia muy pronto. Así es. Tenía unos 8 o 9 años cuando su padre fue envenenado por los tártaros. Rivalidades tribales. Y eso fue devastador. Su grupo, su clan principal, los abandonó. A él, a su madre Joelun, a sus hermanos. Los consideraron demasiado débiles, sin un líder fuerte. Y cayeron en la pobreza más absoluta, ¿no? Imagínate. En la estepa eso significaba sobrevivir a duras penas. Recolectar, pescar, cazar lo que pudieran. Una dureza extrema. Ese abandono, esa adversidad tan temprana, debió forjar su carácter. Sin duda. Probablemente de ahí viene su posterior obsesión casi por la lealtad incondicional. Y su dureza. Y las tensiones no tardaron en surgir dentro de la propia familia. Con su medio hermano, Bécter. Sí, por temas de liderazgo, de quién debía heredar la primacía, por así decirlo. Y acabó mal. Temujin y su hermano, Kasar, mataron a Bécter. Un acto terrible que su madre, Joelun, le recriminó. Sí, un acto tabú, pero que le aseguraba el control, digamos. La historia secreta no lo oculta, lo cual es significativo. En esa época, difícil también forjó alianzas importantes, ¿no? Sí, ahí aparece la figura de Yamuja, otro joven aristócrata. Hicieron un pacto de hermandad de sangre, un anda, muy importante en la cultura mongola. Y empezó a atraer a sus primeros seguidores leales, los Nokoz, como Boorchu. Exacto. Borchu fue el primero, su compañero más fiel. Ya empezaba a mostrar carisma. Incluso fue capturado alguna vez y logró escapar. Sabía ganarse a la gente. Esa capacidad de generar lealtad sería fundamental. Totalmente. Bueno, a los 15 años más o menos se casó con Borte. Un matrimonio concertado desde niños. ¿Y buscó un protector más poderoso? Sí, se alió con Togrul, el can de los Keraitas, una tribu muy influyente. Y además, Togrul había sido anda de su padre, Yesugei. Le hizo un regalo valioso, creo. Una piel de marta negra, sí. Un gesto para sellar esa alianza. Y la necesitó pronto. Claro, porque entonces secuestraron a Borte, los merquitas, Exacto. en venganza por una vieja afrenta relacionada con el rapto de la madre de Temujin, Joelun, años atrás. Ciclos de violencia tribal. Y Temujin tuvo que pedir ayuda. A sus dos aliados, Togrul, el can Creíta, y a su anda, Jamuka, que ya era un líder por derecho propio. Y reunieron un ejército considerable. Unos 40.000 guerreros entre los dos, una fuerza enorme, y consiguieron rescatar a Borte. ¿Pero hubo una complicación? Sí, que Borte estaba embarazada cuando la rescataron, o quedó embarazada durante el cautiverio. Poco después nació Yochi. ¿Y la duda sobre la paternidad? Siempre estuvo ahí,
Aunque Temujin lo crió y lo trató como a su propio hijo, esa sombra afectó mucho las relaciones familiares y la política sucesoria más adelante. Después del rescate, Temujin y Jamuka, los dos amigos, estuvieron juntos un tiempo, ¿no? Sí, la historia secreta sugiere una relación muy cercana, casi íntima, entre ellos y sus seguidores. Pero surgieron roces. ¿Por qué? Parece que muchos guerreros que seguían a Jamuka empezaron a sentirse atraídos por Temujin, por su carisma, su generosidad al repartir el botín, su fama de justo. ¿Y eso a Jamuka no le gustó? No, se sintió probablemente eclipsado, y los seguidores de Temujin acabaron aclamándolo como su propio Khan. Lo que llevó a la ruptura definitiva. Y a la guerra. Jamuka atacó a Temujin y lo derrotó claramente en la batalla de Dalam Balyut sobre el 1187. Y aquí viene un vacío en la historia, ¿verdad? Unos años donde no se sabe bien qué hizo Temujin. Exacto. Hay una hipótesis, basada en fuentes chinas, que sugiere que quizá pasó unos años al servicio de la dinastía Jin, en el norte de China. Como mercenario o algo así. Podría ser. Sería un episodio, digamos, poco glorioso, y por eso las fuentes mongolas lo omitirían. Pero es solo una hipótesis para explicar ese silencio. Parece más fuerte. Sí, y curiosamente colabora con los Jin, sus posibles antiguos empleadores, y con Togrul contra los tártaros. Ya no es el protegido de Togrul, sino un aliado importante. Empieza a someter a otros clanes rivales. Y en 1202 derrota por fin a los tártaros, sus enemigos acérrimos. Y aquí aplica una política clave. Ejecuta a los líderes tártaros, pero integra a sus guerreros y a su pueblo en sus propias filas. Los dispersa entre sus unidades para romper su identidad tribal. Absorber al enemigo en lugar de solo aniquilarlo. Fundamental para su crecimiento. Y también su habilidad para detectar talento. El caso de Yebe es paradigmático. Cuéntalo. Yebe era un arquero enemigo que en una batalla mató al caballo de Gengis. En lugar de ejecutarlo, Gengis quedó impresionado por su valor y puntería y lo incorporó a su ejército. Se convirtió en uno de sus mejores generales. Maya. Pero la relación con Togrul, su antiguo protector, se fue deteriorando. Sí, Temujin propuso una alianza matrimonial, casar a su hijo Yochi con una hija de Togrul. Pero Togrul se negó, ¿Por qué? influido por su propio hijo, Sengum, que veía a Temujin como una amenaza, y quizá también por las dudas sobre el linaje de Yochi. Además, Jamuka seguía intrigando contra él. Y Togrul y Jamuka se aliaron contra Temujin. Sí, planearon una emboscada. Temujin fue advertido a tiempo, pero aún así sufrió una derrota importante en Calacaljit Sans en 1203. Tuvo que huir y retirarse. Al lago Balyuna. A un lugar llamado Balyuna, sí. No se sabe si era un lago o un río. Y allí, en su momento más bajo, ocurrió algo llamado el Pacto de Balyuna. ¿En qué consistió? Él y un grupo muy reducido de seguidores leales pero muy heterogéneo, de distintas tribus, incluso religiones distintas, cristianos nestorianos, musulmanes, budistas, juraron lealtad mutua hasta la muerte compartiendo agua embarrada del lugar. Un símbolo de unidad en la diversidad, casi. Se ha interpretado así, sí, como un modelo temprano de su futuro imperio multiétnico. Curiosamente, la historia secreta omite este episodio. ¿Por qué será? Quizá porque muchos de los participantes no eran mongoles puros, del círculo inicial, y el cronista quiso centrarse en el linaje de Gengis. Interesante. Pero este pacto le dio fuerzas. Parece que sí. Se reagrupó muy rápido y, usando la astucia, tendió una trampa a los queraitas de Togrul y los derrotó de forma decisiva. ¿Y Togrul? Temujin absorbió a la élite queraíta, fue muy hábil en eso, incluso casándose él mismo con una princesa queraíta, Ibaaka, y casando a su hijo menor, Tolui, con otra muy influyente, Sorgak Tanipeki. Que sería la madre de futuros grandes canes. Exacto. Una figura clave. Bueno, tras los queraítas quedaba el último gran rival, los naimanos, en el oeste de Mongolia. ¿Y fue a por ellos? En 1204 los aplastó en la batalla de Chakirmaut. Su líder, Tayan Khan, murió. El hijo, Kuchluk, logró escapar hacia el oeste. Y Jamuja, el amigo convertido en rival. Se había refugiado con los naimanos. Tras la derrota, fue traicionado por sus propios hombres, que lo entregaron a Temujin pensando que serían recompensados. ¿Y qué hizo Temujin? Según la historia secreta, ejecutó a los traidores por desleales a su señor. Y a Yamuka, a petición de éste, le concedió una muerte noble, sin derramar sangre, rompiéndole la espalda. Un final casi de leyenda para esa hermandad rota.
Sea como fuere, con la derrota de los naimanos y la muerte de Yamukha, Temujin ya era el único señor de toda la estepa mongola. Sí, el camino estaba despejado para unificar a todas las tribus bajo su mando. Y eso se formalizó en 1206. Convocó un gran Kurultai, una asamblea de jefes, Cerca del río Onon, su lugar de origen, y allí fue proclamado gobernante supremo y adoptó el título de Gengis Khan. que todavía se debate qué significa exactamente, ¿no? Sí, no está claro. Podría venir de Ching, fuerte o duro, o de Tenghis, océano, o sea, gobernante oceánico, universal. Pero lo importante no fue solo el título. Fueron las reformas. Exacto. Una auténtica revolución social y militar. Para romper las lealtades tribales que eran la causa de la debilidad de confederaciones anteriores, reorganizó toda la sociedad mongola. El famoso sistema decimal. Eso es. Agrupó a la población, guerreros y familias, en unidades de 10, Arban, 100, Yajún y 1000, Minkan. Y lo crucial es que mezcló deliberadamente a gente de distintos clanes y tribus en cada unidad. Para que la lealtad fuera hacia el jefe de la unidad y en última instancia hacia él, hacia el Khan, y no hacia el antiguo clan. Precisamente, romper las viejas estructuras. Además, creó una jerarquía clara con su familia, el Altan Uruk o linaje dorado, en la cúspide. Pero los puestos clave, militares y administrativos, se daban por mérito y lealtad probada. No por sangre necesariamente. Sus viejos compañeros, los Nokot, como Boorchu o Mukali, recibieron altos mandos y potenció enormemente su guardia personal, el Keshig. La amplió hasta 10.000 hombres. Que no era solo una guardia. No, era mucho más. Era una escuela de élite para los hijos de los comandantes, lo que aseguraba su lealtad. Era un centro administrativo. Sus miembros tenían acceso directo al Khan, que evaluaba su potencial, una institución clave. Y también consolidó su poder religioso, ¿no? Enfrentándose a un chamán influyente. Sí, Kokechu Teptengri. Había ganado mucho poder y empezaba a desafiar a la familia de Gengis. Gengis permitió que su hermano menor, Temuye, lo eliminara en una lucha ritual. A partir de ahí, Gengis Khan asumió también la máxima autoridad espiritual, como intermediario con Tengri, el dios del cielo. Una máquina militar y social perfectamente engrasada y unificada, lista para expandirse. Exacto. Y la expansión no tardó. Primero, entre 1207 y 1209, consolidó el control sobre las tribus de los bosques de Siberia y aseguró rutas comerciales. Luego miró al sur. Hacia Xia Occidental, el reino Tangut. Sí. En 1209 lanzó una campaña contra ellos. No buscaba la conquista total aún, sino someterlos, obtener recursos y asegurar esa frontera. Y ahí se vio que todavía tenían debilidades. Sobre todo en la guerra de asedio. El asedio de la capital Tangut, Zongsin, fue difícil. Incluso tuvieron un problema con una inundación que ellos mismos provocaron accidentalmente. Al final, se firmó la paz. Xia aceptó ser vasallo y pagar tributo. Fue, digamos, un ensayo. El plato fuerte vino después. La guerra contra la dinastía Jin, en el norte de China. Mucho más poderosa. Gengis tenía motivos. Viejas afrentas de los Jin contra los mongoles. Un desprecio personal por el nuevo emperador Jin. Y, por supuesto, la búsqueda de botín y recursos de la rica China. La invasión comenzó en 1211. Y a pesar de ser menos numerosos al principio, Supo explotar las debilidades y divisiones internas de los Jin. Usó tácticas de caballería muy rápidas, las chabuché, para saquear y desgastar. Aseguró pasos montañosos clave. Y aprendió rápido. ¿en qué sentido? Tras sufrir un revés en un asedio y ser herido, creó un cuerpo de ingenieros de asedio, reclutando a expertos chinos y de otros pueblos sometidos. Era muy pragmático, aprendía de los errores y de los enemigos. La guerra fue larga y muy destructiva. Sí. Finalmente, en 1215, tras varias campañas y un golpe de estado interno en el bando Jin, los mongoles tomaron y saquearon brutalmente la capital Jin, Zontu, la actual Pekín. Y Gengis regresó a Olwalia. Sí, dejó a su general Mukali, uno de sus hombres de máxima confianza, al mando en China para continuar la conquista del territorio Jin restante, y Mukali lo hizo muy bien durante años. Con el frente chino más o menos encargado, Gengis miró hacia el oeste. Hacia Asia Central. Primero, envió a Hebe, a aquel arquero que perdonó, a anexionar el Kanato de Karakitai en 1218. Que estaba gobernado por Kuchlug, el príncipe naimano que había huido. Él mismo. Se había hecho con el poder allí, pero era muy impopular porque perseguía a la mayoría musulmana de la región.
Hebe fue muy hábil, prometió tolerancia religiosa en nombre de Gengis Khan y obtuvo mucho apoyo local. Derrocó a Kuchuluk fácilmente. Y eso dejó a los mongoles frontera con otro gran imperio. El imperio joresmita, que controlaba Persia, Afganistán, gran parte de Asia Central. Un imperio enorme, pero internamente dividido. Y entonces ocurrió el incidente de Otrar. El detonante, sí. En 1218, una gran caravana comercial enviada por Gengis Khan llegó a la ciudad fronteriza joresmita de Otrar. El gobernador local, Inalchuk, pariente del Shah, acusó a los mercaderes de espionaje y los masacró, quedándose con sus bienes. Un error tremendo. Fatal. Gengis envió emisarios para pedir explicaciones y la entrega del gobernador. Pero el Shah de Joresm, Mohamed II, cometió un error aún peor. Mató al embajador principal mongol y humilló a los otros. Eso para Gengis era... Una afrenta intolerable. Atacar a sus mercaderes ya era grave, pero matar a sus enviados era una declaración de guerra y una ofensa que exigía una venganza absoluta, lo que ellos llamaban Achikariluk. Y preparó una invasión masiva. Reunió un ejército enorme, se habla de 100.000 hombres o incluso más, una fuerza sin precedentes, y en 1219 lanzó la invasión de Joresm. Y el Shah Mohammed cometió otro error estratégico, ¿no? Sí, gravísimo. En lugar de concentrar sus fuerzas y buscar una batalla campal decisiva, decidió dispersar sus ejércitos para guarnecer las grandes ciudades. Pensó que resistirían los asedios. Pero eso le dio toda la ventaja a la caballería mongola. Claro, Gengis pudo maniobrar libremente, aislar y atacar las ciudades una por una. La campaña fue tácticamente brillante por parte de los mongoles y devastadora. ¿Cómo fue? Gengis dividió sus fuerzas, usó maniobras de pinza, realizó una increíble y audaz travesía por el desierto de Kisilkum, para aparecer por sorpresa donde nadie lo esperaba, cerca de Bujará y Samarcanda, que cayeron en 1220. Ciudades importantísimas. Centros culturales y comerciales de primer orden. Fueron tomadas y a menudo saqueadas. El Shah Mohammed huyó, perseguido por los generales mongoles Hebe y Subutai, y murió poco después en una isla del Mar Caspio. Y iniciaron lo que se conoce como la Gran Expedición, una cabalgada legendaria de miles y miles de kilómetros. Dieron la vuelta al Mar Caspio, atravesaron el Cáucaso, derrotaron ejércitos georgianos, cumanos y llegaron hasta la Rus de Kiev, venciendo a una coalición de príncipes rusos en la batalla del río Kalka en 1223. Algo increíble. Mientras tanto, ¿qué pasaba en el corazón del imperio joresmita? Otros ejércitos mongoles, dirigidos por los hijos de Gengis Khan, Chagatai, Ogedei, Chochi y Tolui, conquistaban el resto de ciudades. La capital, Urgench o Gurganch, resistió ferozmente y fue arrasada tras su caída en 1221. Y aquí es donde la campaña se vuelve especialmente brutal, sobre todo en Jorasán. Sí, la campaña dirigida por el hijo menor, Tolui, en la región de Jorasán, noreste de Persia, actual Afganistán oriental, fue de una destrucción sistemática. Grandes ciudades como Merv, Nishapur, Herat, fueron tomadas tras ofrecer resistencia, y sus poblaciones fueron masacradas a gran escala. Ahí es donde se cimenta la imagen terrible de Gengis Khan en esa parte del mundo. Totalmente. Las crónicas persas de la época hablan de millones de muertos. Cifras seguramente exageradas, pero que reflejan un trauma y una devastación inmensas. ¿Era solo crueldad sin sentido o había una estrategia detrás? Los historiadores actuales tienden a verlo como una táctica deliberada. Un terror calculado. El objetivo era quebrar la voluntad de resistencia de otras ciudades. El mensaje era claro. Si resistes, te espera la aniquilación total. Si te rindes sin luchar, quizás te salves. Y funcionó en muchos casos. Entiendo. Después de toda esta destrucción, Gengis Khan detuvo el avance hacia el oeste, ¿no? Sí, tras derrotar al último hijo del Shah, Yalar al-Din, que intentó organizar una resistencia en la batalla de Lindo en 1221, Gengis consideró cumplida su venganza y decidió regresar a Mongolia. Un regreso largo. Muy largo. Durante ese viaje de vuelta, mostró interés por otros temas. Se reunió con el famoso sabio taoísta Changchun, al que había hecho llamar desde China para preguntarle sobre el secreto de la inmortalidad y la buena gobernanza. Curioso ese interés filosófico en medio de tanta guerra. Sí, muestra otra faceta, pero al volver se encontró con un problema. Los tanguts de Xia Occidental. Exacto. Sus vasallos se habían negado a enviar tropas para la campaña de Joresm y básicamente se habían rebelado.
Genghis, ya mayor y enfermo, se había caído del caballo en una cacería en el invierno de 1226-27, decidió lanzar su última campaña contra ellos. Estaba decidido a castigarlos. Absolutamente. A pesar de su enfermedad, insistió en dirigir personalmente el asedio final a la capital Tangut, Gyeongsang. Y fue durante ese asedio, en agosto de 1227, cuando Genghis Khan murió. ¿Se sabe de qué? No con certeza. La causa exacta sigue siendo un misterio. La enfermedad que ya arrastraba, las secuelas de la caída, una herida de guerra. Hay muchas leyendas, incluso una que dice que fue herido mortalmente por una princesa Tangut, pero nada seguro. ¿Y mantuvieron su muerte en secreto? Sí, hasta que la capital Shia cayó, aproximadamente un mes después. Y entonces la venganza fue terrible. La ciudad fue arrasada. Y la civilización Tangut fue destruida casi por completo. Se ha hablado de un etnocidio. ¿Y su tumba? Fue enterrado en secreto en algún lugar de Mongolia, probablemente cerca de la montaña sagrada Porkan Khaldun. El lugar exacto se desconoce, y se convirtió en una zona prohibida, el Ik-Korrik, protegida durante siglos. Aún hoy no se ha encontrado. Un final rodeado de misterio. Y dejaba un imperio gigantesco, pero con un problema. La sucesión. Un gran problema. Tenía 4 hijos principales con su esposa Borte. El mayor, Yochi, había muerto poco antes que Genghis, y además siempre pesó sobre él la duda de su paternidad. ¿El segundo, Chagatai? Era considerado un experto en la ley mongola, la yasa, pero también muy estricto, inflexible. Quizás no el más adecuado para mantener unido un imperio tan diverso. Quedaban Ogedei y Tolui. El tercero, Ogedei, y el menor, Tolui. Tolui era el mejor militar de los 4, lo demostró en Jorasán, y según la costumbre mongola, el hijo menor heredaba el hogar paterno. Pero Ogedei ¿Qué tenía Ogedei? era visto como más generoso, más carismático, quizá más conciliador y más respetuoso con las tradiciones, a pesar de que tenía un conocido problema con la bebida. ¿Y Genghis había elegido a Ogedei? Sí, parece que Genghis, antes de morir, designó a Ogedei como su sucesor, como Gran Khan. Una decisión que muchos historiadores consideran acertada para intentar mantener la unidad inicial. Pero hubo que esperar. Sí, hubo un interregno de 2 años, con Tolui actuando como regente. Finalmente, en el Kurultai de 1229, se respetó la voluntad de Genghis y Ogedei fue elegido Gran Khan. Pero el sistema que Genghis creó de dar grandes territorios, apanajes a sus hijos y parientes, Acabó siendo, a la larga, una de las causas de la fragmentación del imperio. Cada rama familiar se hizo fuerte en su territorio, y surgieron los kanatos independientes, la Horda de Oro, el Kanato Chagatai, el Ilkhanato en Persia, la dinastía Yuan en China. hablemos un poco de cómo era él, Genghis Khan, como persona. ¿Qué dicen las fuentes? Lo describen como físicamente imponente. Alto, fuerte, de pelo rojizo según algunas fuentes persas, con ojos penetrantes. Muy carismático. Y con prioridades claras. La lealtad por encima de todo. Era extremadamente generoso con quienes le eran leales. Repartía el botín, les daba poder, pero implacable, absolutamente despiadado con los enemigos y los traidores. ¿Era austero? Parece que sí. Rechazaba el lujo excesivo. Buscaba consejo. Escuchaba gente diversa. Estaba dispuesto a aprender de otros pueblos, incluso de los enemigos vencidos, como en la ingeniería de asedio. Y tenía una convicción profunda. Sí, creía firmemente que Tengri, el dios supremo del cielo azul, le había encomendado la misión de unificar el mundo bajo su mandato. Esa creencia le daba una determinación férrea. Como estratega y organizador. Un genio, sin duda. Creó un ejército increíblemente disciplinado, promovió por mérito, utilizó la inteligencia y el espionaje de forma muy eficaz, dominó la guerra psicológica y aplicó la crueldad de forma calculada, como decíamos. Su legado entonces es inmenso, pero tremendamente complejo y contradictorio. Totalmente. Por un lado es el unificador de Mongolia, el creador del mayor imperio terrestre continuo de la historia. Facilitó un periodo de relativa paz y seguridad en las rutas comerciales, la llamada Pax Mongólica, que permitió un intercambio cultural y tecnológico sin precedentes entre Oriente y Occidente. Implementó un código legal, la Yasa, y reformas administrativas duraderas. Pero por otro lado, Sus conquistas causaron una destrucción y una pérdida de vidas humanas a una escala pavorosa. Ciudades enteras arrasadas, culturas aniquiladas, sobre todo en China, Asia Central y el mundo islámico.
Es esa dualidad, constructor de imperios y agente de devastación masiva. Hemos recurrido su vida, ¿no? De ser un niño abandonado en la estepa a convertirse en, bueno, conquistador de gran parte del mundo conocido. Un líder con una visión clara para su pueblo, un reformador innovador, un genio militar. Pero también, inevitablemente, una figura asociada a una brutalidad extrema. Y es fascinante ver cómo se le percibe hoy en día, porque varía enormemente. A ver. En Mongolia, es el héroe nacional absoluto, el padre fundador, venerado casi como una deidad. Su rostro está en todas partes. ¿Y en otros lugares? En Rusia, en Persia, en gran parte del mundo árabe, la memoria histórica es predominantemente negativa. Se le asocia a la destrucción, a la invasión bárbara. Aunque los historiadores matizan, la percepción popular sigue siendo esa. ¿Y en Occidente? La imagen ha fluctuado mucho a lo largo de los siglos, desde verlo como un gobernante sabio en la Ilustración, a considerarlo un déspota oriental o un señor de la guerra bárbaro. Hoy, la visión académica intenta ser más equilibrada, reconociendo ambas caras. ¿Y en China? Que fue conquistada pero también gobernada por sus descendientes. Ha habido vaivenes, pero actualmente en China se le tiende a considerar un héroe nacional, un unificador. Se enfatiza que la dinastía Yuan, fundada por su nieto Kublai Khan, fue una dinastía china más, parte de su historia. Es increíble cómo una misma figura puede generar visiones tan opuestas. Nos deja pensando, ¿no? Claro, Las fuentes nos muestran sus logros organizativos, la creación de un Estado, la facilitación del comercio, pero también la inmensa devastación. ¿Cómo podemos hoy valorar legados históricos tan profundamente contradictorios? es la gran pregunta. Comprender el contexto de su tiempo, la violencia endémica de la época, las normas de la guerra en la estepa, nos ayuda a entender sus acciones, las explica, sin justificarlas necesariamente. Yo creo que sí, que entender el contexto es fundamental para no caer en anacronismos. Pero, como dices, comprender no es lo mismo que justificar moralmente desde nuestra perspectiva actual. Figuras como Gengis Khan nos obligan a enfrentarnos a esa complejidad de la historia y a cómo la interpretamos. Una cuestión que, como dices, sigue abierta. Sin duda. Para seguir reflexionando. Pues muchas gracias por este recorrido tan detallado. Gracias a ti. Y gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima exploración. Bienvenidos a una nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en una leyenda que, bueno, ha fascinado durante siglos. La piedra filosofal. Un tema mítico donde los haya. Totalmente. Esa sustancia, el objetivo número uno de la alquimia, con poderes que suenan increíbles, ¿no? Convertir plomo en oro, conseguir la inmortalidad con el elixir de la vida. Sí, la crisopeya y la argiropeya. Y el elixir. Los grandes sueños alquímicos. Pues nuestra misión hoy, con el material que tenemos delante, es intentar desentrañar un poco qué hay de verdad, qué hay de mito, de símbolo, en fin, todo lo que rodea a esta búsqueda. Vale, vamos a desgranar esto. Pues sí, porque la piedra filosofal, hay que entenderlo, era muchísimo más que una receta química. Era el símbolo central de toda la visión del mundo alquímica. ¿En qué sentido? Vino, celestial. Y todo el esfuerzo para crearla, lo que llamaban la gran obra, el magnum opus, Ajá. era un camino de transformación. No solo de la materia, ¿sabes?, sino del propio alquimista. Lo fascinante aquí es cómo este concepto va más allá de la simple química. Ya veo. Y si buscamos los orígenes, las primeras referencias escritas, nos vamos muy atrás. Bueno, la fuente menciona a Zósimo de Panópolis. Estamos hablando del siglo III, IV después de Cristo. Cheirocmeta se llama el texto. Vale, siglo tercero o cuarto. Pero la leyenda, claro, como pasa siempre, le busca raíces mucho más antiguas, casi míticas, ¿no? Exacto. Hay textos alquímicos posteriores, Elias Ashmole y otros, que trazan una línea que llega hasta Adán. ¿Adán? Sí, que si el conocimiento venía directo de Dios, que pasó a los patriarcas bíblicos, por eso vivían tanto tiempo, incluso la relacionan con el templo de Salomón. Vaya, una forma de darle un pedigrí sagrado, entiendo. Justo. Y esas raíces míticas, además, se mezclan con la filosofía.
porque la idea de que se pueda crear algo así, ¿De dónde viene? pues bebe mucho de la filosofía griega clásica. Los alquimistas usaron los 4 elementos, claro: tierra, agua, aire, fuego. Pero sobre todo, una idea clave de Platón: la prima materia. La materia prima. Eso es, la sustancia original, como un caos primordial, de la que todo lo demás, todos los elementos, derivarían. Platón lo menciona en el Timeo, Entendido. y los alquimistas adoptaron ese nombre, prima materia, para su ingrediente inicial, la base de todo lo que necesitaban para empezar la gran obra y, crear la piedra. Claro, la lógica sería, si todo viene de lo mismo, en teoría, puedes transformar una cosa en otra reorganizando esa base. Exactamente, eso es la idea fundamental. Como decía Thomas Boone en el siglo XVII, la materia prima de la piedra es la misma que la materia prima de todas las cosas. Vale, tenemos las raíces filosóficas. ¿Y cómo evoluciona esto después de la antigüedad? Mencionabas antes el mundo árabe. Importantísimo. Bueno, primero Bizancio siguió un poco la línea de Zósimo, fascinados con la transmutación. Pero luego, en el mundo árabe, figuras como Jabir ibn Hayyan, Geber, para nosotros. siglo VIII. Justo, Geber. Fue fundamental el cómo que sistematizó la idea de que los metales se componían de principios basados en las 4 cualidades: caliente, frío, seco, húmedo. La teoría humoral casi, pero aplicada a metales. Y podías reorganizar esas cualidades básicas de un metal, podías transformarlo en otro. Y ahí entra el famoso elixir, ¿no? Ahí entra. La sustancia mediadora, lo llamaban serion en griego, y de ahí al árabe alquisir, que es de donde viene nuestra palabra elixir. Curioso. Se describía a menudo como un polvo rojo y seco, el alquibrit al-ahamar, el azufre rojo, hecho por supuesto de la legendaria piedra. Pero a ver, esta idea de transformar un metal en otro suena muy potente. Todo el mundo se la creía sin más en esa época. Pues no, buena pregunta. Hubo debates muy serios. Por ejemplo, un gigante del pensamiento como Avicena, Ibn Sina, en el siglo XI, El médico y filósofo persa. él mismo, él era bastante escéptico. Decía que no se podía cambiar la especie de una sustancia. Podías teñir un metal, hacer que pareciera oro, pero no convertirlo realmente en oro. Interesante. O sea que ya había esa tensión entre la fe en la transmutación y una visión más, empírica, por decirlo así. Totalmente. Esa tensión es una constante. Y genera leyendas, claro, como la de Alberto Magno en el siglo XIII. ¿Qué se decía de él? Pues la leyenda dice que descubrió la piedra. Él nunca lo escribió tal cual, ¿eh? Pero sí dejó anotado que había sido testigo de cómo se creaba oro por transmutación. Uf, eso alimenta el mito, claro. La línea entre ver algo, creerlo y contarlo. Exacto. Y esa línea sigue difusa al llegar al Renacimiento y la Edad Moderna. Piensa en Paracelso, siglo XVI. El médico alquimista suizo, famoso. Pues él creía en el Alcagest, una especie de elemento universal, no descubierto, del que todo derivaba, y lo identificaba con la piedra filosofal. O sea, seguían buscando esa sustancia primordial. Sí, pero cada vez con más carga simbólica. O mira a Sir Thomas Browne, en el XVII. Él decía en su Religio Medici que la búsqueda de la piedra le había enseñado muchísimo sobre divinidad. Vaya que la alquimia se va mezclando cada vez más con la filosofía, la espiritualidad. Totalmente. Y aparecen cosas como el Mutus Liber, el libro mudo. Libro mudo. Sí, del siglo XVII. Es una colección de 15 grabados, sin texto, que parecen ser instrucciones simbólicas para fabricar la piedra. Pura alegoría visual. Aquí es donde se pone realmente interesante, ¿ves? La alquimia ya no es solo laboratorio, es otra cosa. Vale, entonces, si resumimos las propiedades que se le atribuían, más allá de lo obvio del oro y la vida eterna, ¿qué más se decía que podía ser? La lista es larga. Esas 2 eran las principales, claro. Transmutar metales en oro o plata, crisopeya y argiropeya, y el elixir para curar todo y vivir mucho tiempo, consumiendo solo una pequeña parte diluida, decían. ¿Pero había más? Muchísimas. Crear lámparas que ardieran para siempre, convertir cristales normales en diamantes o piedras preciosas, revivir plantas muertas, Increíble. crear vidrio flexible, incluso crear un homúnculo. ¿Un ser humano artificial? Un homúnculo, eso ya roza la ciencia ficción de la época. Es que refleja unos deseos muy básicos, ¿no? Riqueza, salud, conocimiento.
poder sobre la vida misma. Exacto. Una concentración de anhelos humanos fundamentales. Y claro, con tanto poder y tanto misterio, supongo que no la llamarían siempre piedra filosofal. Habría nombres secretos, ¿no? Muchísimos. Era una forma de ocultar el conocimiento, pero también de expresar sus diferentes aspectos. Se hablaba de piedra blanca o calculus albus. Que servía para la plata, ¿no? Eso. Y la piedra roja para el oro. También se usaba vitriolo, que en realidad era un acrónimo en latín. Visita interior a terre, rectificando invenies occultum lapidem. Visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta. ¡Qué bueno! Sí. O lapis noster, nuestra piedra. Lapis occultus, la piedra oculta. Y luego un montón de nombres simbólicos. Adam, Aer, animal, Alcagest, Antidotus, agua benedicta, fénix. Fénix, por la idea de renacimiento, imagino. Claro. Y fíjate qué interesante, se llegó a usar la alegoría de Cristo para el lápiz, para la piedra, como la piedra angular rechazada que se convierte en la principal. Hay referencias ya en Prisciliano, en el siglo IV. Vaya conexión. O sea, se identificaba místicamente. Sí, aunque a veces la llamaban simplemente la piedra, nuestra piedra, o como decía Thomas Norton, nuestra deliciosa piedra. Deliciosa piedra. Suena bien. Y otra cosa curiosa que mencionas, el nombre original en latín y árabe usa el plural, ¿no? Sí, lapis philosophorum y hayar alfanosifa. Literalmente, piedra de los filósofos, no del filósofo. Quizás indicando que era un conocimiento colectivo o que requería la sabiduría de muchos. Interesante detalle. ¿Y tenía una apariencia concreta? ¿Se la imaginaban de alguna forma? Pues sí, aunque con variaciones. Ya hemos dicho, blanca para la plata, roja para el oro. La blanca se consideraba una versión menos madura de la roja. Vale. ¿Y la roja? La perfecta. A veces se describía como un polvo, naranja, color azafrán o rojo intenso. Pesado, eso sí. Otras veces como algo sólido, translúcido, como vidrio, de un color entre rojo y púrpura. ¿Alguna otra característica física? Se decía que era más pesada que el oro, que se disolvía en cualquier líquido y que era incombustible, que no se quemaba en el fuego. Pero comentabas antes que estas descripciones podían ser más bien simbólicas. Es muy probable. Muchos textos usan el lenguaje físico de forma metafórica. Hay un emblema muy famoso, el M21 de Atalanta Fullens, que dice algo como «Haz de un hombre y una mujer un círculo, luego un cuadrángulo, de este un triángulo, haz de nuevo un círculo y tendrás la piedra de los sabios». Suena a geometría mística. Totalmente. Se interpreta como la unión de principios opuestos, masculino y femenino, pasando por fases representadas por figuras y colores asociados a cuerpo, espíritu y alma, negro, blanco, amarillo, hasta culminar en el rojo, la perfección final, invariable. O sea que el color rojo podría no ser literal, sino simbolizar la culminación del proceso. Exacto. O como lo describía Rupesisa, la piedra ascendiendo del sepulcro del Rey Excelentísimo, resplandeciente y glorioso, resucitado de entre los muertos y llevando una diadema roja, pura imagen simbólica de resurrección y perfección. Esto nos lleva de cabeza a las interpretaciones. Por un lado, los que la buscaban como algo físico, material, la visión exotérica. Sí, los que experimentaban con todo lo que pillaban, metales, plantas, rocas, compuestos químicos, incluso fluidos corporales como la orina o el pelo. Justus von Liebig decía que era necesario examinarlo todo. ¿Buscando qué exactamente? Esa prima materia. Buscando el ingrediente clave, el punto de partida correcto. Se hablaba de un elemento mítico llamado Carmot como posible componente. En fin, una búsqueda muy material. Y por otro lado, la visión opuesta, la esotérica. La hermética, sí. Para estos alquimistas, la piedra no era algo que encontrara ahí fuera, sino dentro. Dentro de uno mismo. Exacto. Todo el lenguaje de la alquimia, los metales, los ácidos, las destilaciones, los colores, era una gran metáfora. ¿Metáfora de qué? Del proceso de purificación y transformación espiritual del propio alquimista. El plomo que había que transmutar era el alma imperfecta, ignorante, y el oro final era la iluminación, la sabiduría, la unión con lo divino. ¡Qué potente! El laboratorio como reflejo del alma. Justo. Y esta visión simbólica, claro, ha tenido mucho recorrido. Hay interpretaciones psicológicas, por ejemplo. ¿Cómo cuáles? Carl Jung, el psicoanalista, vio en la alquimia un lenguaje arquetípico del proceso de individuación,
de cómo la psique busca integrarse y completarse. Fascinante. Y otros enfoques, como los de Idries Shah, que analizó las raíces sufias y árabes de términos como azot, azufre, sal, mercurio, también apuntan a significados profundos más allá de la química literal. La búsqueda de la piedra, vista así, es una metáfora de la transformación personal. Si conectamos esto con el panorama general, la búsqueda de la piedra podría ser una metáfora de eso, ¿no? De la transformación personal. Queda claro que es un concepto con muchas capas. ¿Y esta idea de un objeto mágico que transforma, es algo solo de Occidente o tiene paralelos? Que va, no es exclusiva para nada. Hay paralelos muy claros en otras culturas, sobre todo en Oriente. Por ejemplo, El más conocido es la cintamani, o chintamani, una joya mítica en el budismo y el hinduismo. ¿y qué hace esa joya? Pues cumple los deseos, otorga sabiduría, inmortalidad, según la tradición. En el budismo mahayana la llevan bodhisattvas como Avalokitesvara. A veces aparecen las banderas de oración tibetanas en el lomo del caballo de viento. O sea, un símbolo de poder espiritual y bendiciones. Exacto. Y en el hinduismo se asocia a dioses como Vishnu o Ganesha. Aparecen leyendas como una joya fabulosa que da prosperidad y conocimiento. A veces se describe como una perla luminosa, otras como un rubí. O sea que la idea de una piedra o joya mágica con poder transformador es casi un arquetipo universal. Parece que sí. Refleja esa aspiración humana a superar nuestras limitaciones, ¿no? Alcanzar un estado de perfección, sea material o espiritual. ¿Hay más ejemplos en la India? Sí, el Yoga Vasista, un texto del siglo X, ya cuenta una historia sobre la piedra. Y Sant Janeshwar, un santo poeta del siglo XIII, usaba la metáfora de la piedra filosofal igual que los alquimistas esotéricos de aquí, ¿En qué sentido? para hablar de la gnosis, del conocimiento espiritual que transforma la ignorancia en sabiduría. Lo menciona un montón de veces. Curioso. Y otro Siddhar, Tirumular, decía que el nombre de Shiva era como un vehículo alquímico que convertía el cuerpo en oro inmortal. Y luego está la leyenda del Shamanta Kamani, ¿Esa qué es? un rubí legendario que, según la mitología hindú, protegía de desastres y producía casi 700 kilos de oro al día. 700 kilos. Eso sí que es producción. Vale, volviendo a Occidente. Hablemos de la gran obra, el Magnum Opus. ¿Cómo se suponía que se hacía? ¿El proceso para crear la piedra? Bueno, suponía es la palabra clave, porque las instrucciones eran tremendamente crípticas, llenas de símbolos, alegorías. Era un lenguaje secreto. Pero habría algunas pautas generales, ¿no? Sí, se habla mucho de una secuencia de etapas marcadas por cambios de color. Es lo más conocido. Dos colores. Sí. Empezaba por el nigredo, la negrura, como la disolución inicial, el caos. Luego el albedo, la blancura, la purificación. A veces mencionan el citrinitas, el amarillo, como un despertar, y culminaba en el rubedo. La rojez, la perfección final, la piedra. Exacto. Esa es la secuencia clásica de colores. Y en términos de procesos, de operaciones. Pues también se describían series de procesos químicos o pseudoquímicos, a menudo 7 o 12 etapas, con nombres como calcinación, disolución, separación, conjunción, fermentación, destilación, coagulación. Suenan a laboratorio, pero me imagino que también tendrían un significado simbólico para ellos. Sin duda, cada paso era una etapa en la purificación y unión de principios opuestos. Era un trabajo largo, arduo. Requería paciencia, conocimiento secreto y, sobre todo, una disposición espiritual adecuada. No era solo mezclar cosas en un alambique, era participar en un proceso cósmico de creación y perfección. Entendido. Un proceso total. Y claro, con toda esta carga, esta leyenda tan potente, su impacto cultural ha tenido que ser enorme. Inmenso. Y sigue siéndolo. La piedra filosofal es un filón para la imaginación. Aparece por todas partes. Literatura, cine, cómics, videojuegos. El ejemplo más obvio hoy en día es Harry Potter, claro. Harry Potter y la piedra filosofal. Evidente. Pero el material que manejamos menciona también el manga y anime Fullmetal Alchemist, donde es absolutamente central, o películas como Así en la Tierra como en el infierno, incluso series como The Flash. Es verdad. Y en literatura más clásica, mencionaba La Fuente su importancia en la ficción gótica, ¿no? Desde finales del XVIII.
Sí, a partir de una novela de William Godwin, Saint Leon, exploraban los dilemas morales que planteaban la inmortalidad y el poder que supuestamente daba la piedra. Es un tema que da mucho juego. No me extraña. Parece un imán para contar historias sobre ambición, conocimiento prohibido, vida eterna. Bueno, recapitulando un poco todo lo que hemos visto. Dale. La piedra filosofal es mucho más que una simple leyenda sobre hacerlo, ¿verdad? Es un símbolo súper complejo. Riquísimo. Encapsula ideas de perfección, de transformación, tanto de la materia como del espíritu. La búsqueda de la vida eterna. Ha viajado por siglos y culturas, desde los alquimistas árabes y europeos hasta el imaginario popular de hoy. Y con propiedades que van desde lo material más burdo, como el oro, hasta lo más trascendente. Totalmente. Una mezcla fascinante. Y quizá, como reflexión final, podríamos darle una última vuelta. Más allá de si se podía o no convertir plomo en oro, o vivir para siempre, y si el verdadero valor de toda esta leyenda de la piedra filosofal no estuviera en la meta, sino en el camino, En la propia búsqueda. quizás. Quizás la gran obra no era tanto conseguir una piedra mágica, sino el proceso en sí. Todo el conocimiento que se acumulaba, la disciplina que exigía, la exploración de los límites de la materia, de la existencia. Ese impulso tan humano, ¿no? Por entender cómo funciona todo y por transformarnos a nosotros mismos en algo, bueno, algo mejor, más completo. El oro como metáfora del conocimiento y la autotransformación. Podría ser una búsqueda que en el fondo yo creo que sigue abierta hoy en día, aunque la llamemos de otras maneras. Una pregunta para seguir pensando. Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en la historia de un descubrimiento que, bueno, cambió radicalmente el siglo XX. La penicilina. Tenemos delante extractos de un artículo muy completo de Wikipedia con un montón de detalles sobre cómo se encontró, su ciencia, su impacto. Nuestra misión hoy es, pues, sacar lo esencial de esta historia fascinante. Vamos a ver cómo un hongo, observado casi por accidente, se convirtió en un arma médica revolucionaria. Veremos cómo funciona a nivel molecular y por qué hoy, bueno, su legado es tanto una bendición como un desafío constante. Empecemos por el principio, que como suele pasar en ciencia, tiene mucho de casualidad y también de perseverancia. Londres, 1928. Alexander Fleming, un médico escocés, vuelve de vacaciones y se encuentra una de sus placas de cultivo de bacterias Staphylococcus contaminada. Contaminada con un moho verdoso, Penicillium rubens, y lo curioso es que alrededor del moho, las bacterias habían desaparecido. O sea, parecía que el hongo las estaba matando. Exacto. Fleming vio algo, claro. Identificó la sustancia que producía el hongo y la llamó penicilina. Publicó sus hallazgos en 1929, pero aquí viene el primer gran pero. Ajá. Una cosa es ver el efecto en una placa de Petri, y otra, muy distinta, es convertirlo en un medicamento útil. Fleming tuvo, bueno, enormes dificultades. ¿Por qué? Si veía que mataba bacterias, ¿cuál era el problema exactamente? Pues varios. Primero, la cepa de Penicillium que él tenía producía muy poca penicilina, muy poca cantidad. Ah, vale. Y además, la sustancia era muy inestable, muy difícil de purificar con la tecnología de la época. Intentó usar extractos crudos, y hubo algún intento aislado como el de Cecil George Payne en Sheffield, tratando infecciones oculares en bebés en 1930, pero no consiguió convencer a la comunidad científica de su potencial terapéutico real. Parecía más bien una curiosidad de laboratorio, ¿sabes? No una revolución médica inminente. O sea que el descubrimiento inicial se quedó un poco en el aire durante casi una década, ¿no? Eso es. ¿Quién retomó el testigo entonces? Pues tuvo que ser un equipo en Oxford, ya en los años 40, liderado por Howard Florey y Ernst Chain, y junto con Norman Hitley, que era un experto en química. Ellos sí consiguieron, digamos, concentrar y purificar la penicilina lo suficiente como para probarla en serio. ¿Y cómo la probaron? Primero en ratones y luego ya en humanos. Y ahí es donde la historia da un vuelco dramático, ¿verdad? He leído sobre el caso del policía Albert Alexander en 1941. Sí, es un caso emblemático y bastante trágico, la verdad.
Alexander tenía una infección gravísima generalizada Madre mía. por estafilococos y estreptococos, y todo a raíz de un simple rasguño. Le administraron la penicilina purificada de Oxford y la mejoría fue espectacular en pocos días. Increíble. Pero se les acabó. Habían usado toda la que habían podido producir, incluso reciclándola de su orina. De la orina. Sí, sí. Y sin más penicilina, la infección volvió y Alexander murió. Qué terrible. Pero esa tragedia, supongo, demostró dos cosas. Que la penicilina funcionaba increíblemente bien y que, bueno, necesitaban producirla en cantidades masivas urgentemente. Precisamente. Ese fue el catalizador. Poco después ya hubo éxitos confirmados, como la curación de una meningitis por el propio Fleming en 1942, aunque usó penicilina de Oxford, claro. Ajá. Y el tratamiento de supervivientes del incendio del Coconut Grove. El potencial era innegable. Y bueno, el trabajo de Fleming, Florey y Chine les valió el Nobel en 1945. Lo crucial aquí no es solo el momento eureka de Fleming, ¿sabes? Sino el esfuerzo tenaz multidisciplinar de Oxford para convertir esa observación en algo tangible. Entendido. Entonces, ya que sabemos cómo se descubrió y se desarrolló inicialmente, vamos a la molécula en sí. ¿Qué es exactamente la penicilina, químicamente hablando? Pues mira, hablamos de un grupo de antibióticos que pertenecen a la familia de los beta-lactámicos. La característica definitoria es su núcleo químico, una estructura llamada PENAM. PENAM. Sí, que consta de dos anillos fusionados, uno de 4 átomos, el famoso anillo beta-lactámico. El clave, ¿no? Ese es el clave, sí. Clave. Y uno de 5, el anillo de tiazolidina. Este núcleo es la parte activa, digamos, el arma de la molécula. Y has dicho grupo de antibióticos, o sea, hay diferentes tipos. Sí, exacto. Las diferencias están en la cadena lateral, una parte de la molécula que varía. Originalmente se obtenían directamente del hongo Penicillium chrysogenum, que era una evolución del Rubens de Fleming. Las principales naturales que tuvieron relevancia clínica son la penicilina G, o benzilpenicilina, ¿Vale? y la penicilina V, fenoximetilpenicilina. ¿Y por qué dos? ¿Qué diferencia hay en su uso? Pues la G es muy eficaz, pero se destruye con el ácido del estómago, así que normalmente se administra por inyección. Ah, claro. La V, en cambio, es más resistente al ácido, por lo que sí se puede tomar por vía oral. Entiendo. Hoy en día, de todas formas, la mayoría de las penicilinas que usamos son semisintéticas. Semisintéticas. ¿Eso significa que se fabrican en parte en el laboratorio? Exacto. Se parte del núcleo PENAM básico, ¿vale? Que se obtiene de la fermentación del hongo. Ajá. A ese núcleo, que se llama ácido 6-aminopenicilínico o 6-APA, 6-APA, vale. se le añaden químicamente distintas cadenas laterales, diseñadas ya en el laboratorio. Y esto permite crear penicilinas con propiedades, digamos, mejoradas o diferentes. Ah, es como tener un chasis básico, el núcleo 6-APA, y poder ponerle distintos motores o carrocerías, las cadenas laterales, para diferentes propósitos. Buena analogía, ¿sí? Y así se crearon grupos como, por ejemplo, las antiestafilocócicas, como la cloxacilina, diseñadas para resistir a una enzima, la penicilinasa, que producen algunos estafilococos y que destruye la penicilina G. Vale, para las resistentes. Eso es. Luego, las de amplio espectro, como la amoxicilina o la ampicilina. Esas me suenan más. Claro, actúan contra más tipos de bacterias, incluyendo algunas gram-negativas que eran menos sensibles a las penicilinas originales. Y un tercer grupo, las antiseudomonas, como la piperacilina, específicas para combatir bacterias muy resistentes como Pseudomonas aeruginosa. Y además a veces se les añade como un ayudante, ¿no? He oído hablar del ácido clavulánico. Sí, son los inhibidores de beta-lactamasas. Es que muchas bacterias resistentes producen enzimas, las beta-lactamasas, la penicilinasa es una de ellas, que rompen el anillo beta-lactámico de la penicilina y la desactivan. La desarman, digamos. Exacto. El ácido clavulánico o el tazobactam son moléculas que se unen a esas enzimas bacterianas y las bloquean. Actúan como un escudo para la penicilina. Qué listo. La combinación amoxicilina-clavulánico es un ejemplo muy común. Es una estrategia para vencer la resistencia. Entendido. Química inteligente para mantenerse un paso por delante. Ahora, la gran pregunta. ¿Cómo mata la penicilina a las bacterias? ¿Cuál es el mecanismo? Pues se centra en la pared celular bacteriana. Las bacterias tienen una envoltura rígida, hecha de peptidoglicano.
Ajá, que les da forma y las protege del entorno, sobre todo de la presión osmótica. Piensa en ella como una malla o una armadura. vale. Pues la penicilina impide que la bacteria pueda construir o reparar correctamente esa pared. ¿Y cómo le impide? ¿Qué hace exactamente? Bloquea unas enzimas clave en el proceso final de construcción de la pared. Estas enzimas se llaman proteínas de unión a penicilina. Las PVPs, ¿no? Esas mismas, las PPPs. Su trabajo es crear los enlaces cruzados que unen las diferentes cadenas de peptidoglicano, como si fueran los remaches de la armadura. Vale, vale. La penicilina, por su forma, se parece mucho a una pieza que estas enzimas suelen manejar. Así que las engaña. Las engaña. La enzima se une a la penicilina pensando que es su pieza habitual, pero la unión es irreversible y la enzima queda bloqueada, fuera de combate. Entonces, si las enzimas constructoras quedan inutilizadas, La pared celular no se puede terminar o reparar correctamente. Se vuelve débil, defectuosa, y como dentro de la bacteria suele haber una presión mayor que fuera, el agua entra sin control. La bacteria se hincha y ¡pum!, estalla. estalla. Es lo que se llama lisis celular. Es especialmente eficaz cuando las bacterias están creciendo y dividiéndose activamente, porque es cuando más necesitan construir pared. Fascinante. Y funciona igual contra todo tipo de bacterias. Mencionaste gram positivas y gram negativas antes. Hay una diferencia importante ahí, sí. Las gram positivas tienen una pared de peptidoglicano muy gruesa, pero expuesta al exterior. La penicilina accede relativamente fácil a las PVPs. Ajá. Las gram negativas, en cambio, tienen una pared más fina, pero además tienen una membrana externa por fuera. Una barrera lipídica difícil de cruzar para la penicilina. Ah, claro. Entonces, ¿cómo actúa contra ellas? Bueno, la penicilina puede colarse a través de unos canales proteicos en esa membrana externa que se llaman porinas. Porinas. Pero no todas las penicilinas pasan igual de bien, y no todas las bacterias tienen las mismas porinas. Por eso las penicilinas de amplio espectro como la ampicilina, que pasan mejor por las porinas, Ujú. son más efectivas. Eso es, son más efectivas contra gram negativas que la penicilina G original. La estructura de la bacteria determina mucho su vulnerabilidad. Vale, entendida la estrategia de ataque. ¿Y qué pasa con la penicilina una vez que la tomamos? ¿Cómo se comporta en nuestro cuerpo? Pues una característica clave es que muchas penicilinas se eliminan muy rápido, principalmente por los riñones. Tienen una vida media corta. Mmm. Esto, al principio, cuando era tan escasa, era un problemón. Claro, por eso lo de recoger la orina de los pacientes para reutilizarla que mencionaste antes. Es que suena increíble. Era una medida desesperada, sí, pero es que era necesaria. Para intentar que durara más en el cuerpo, se descubrió que administrarla junto con otro fármaco, el Probenecid, ayudaba. Probenecid. Sí, el Probenecid compite con la penicilina por el mismo sistema de bombeo, digamos, que la expulsa en los riñones. Ah, Así que, al bloquear parcialmente esa vía, mantenía los niveles de penicilina en sangre más altos y durante más tiempo. qué curioso. Hoy ya no es tan habitual usarlo para esto, pero bueno, todavía tiene usos específicos. Todo esto nos lleva a la otra cara de la moneda. Si nosotros desarrollamos armas, las bacterias pues desarrollan defensas. La resistencia. Inevitablemente. Ya Fleming observó bacterias que no se inmutaban ante su moho. Ya desde el principio. Sí. Y poco después de empezar a usar la penicilina clínicamente, empezaron a surgir resistencias. Chain y Abraham en Oxford identificaron pronto la causa principal: bacterias que producían una enzima, la penicilinasa, que destruía la penicilina. Hoy sabemos que esa es solo una de una enorme familia de enzimas llamadas beta-lactamasas. ¿Y es esa la única forma en que se defienden? ¿Produciendo esas enzimas? Es la más común, diría yo, pero no la única. Hay tres mecanismos principales. Uno, producir beta-lactamasas que rompen el anillo betalactámico, el corazón de la penicilina. Hay muchísimos tipos, algunas muy específicas, otras que atacan a muchos betalactámicos. Vale. Dos, modificar el blanco. Las bacterias mutan sus PVPs, las enzimas que construyen la pared, para que la penicilina ya no se pueda unir bien a ellas. Se hacen invisibles para la penicilina, digamos. Algo así. El ejemplo clásico es el SARM, Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Tiene una PVP alterada, la PVP2A, a la que la meticilina y otras penicilinas similares no se unen bien. Comprendo. ¿Y la tercera? 3. Impedir la llegada. Pueden hacer que entre menos penicilina, por ejemplo, modificando las porinas en las gram negativas. Cierran la puerta. O la hacen más pequeña, sí. O también pueden expulsarla activamente fuera de la célula con unas cosas llamadas bombas de flujo. O sea que la echan una vez que ha entrado. Exacto.
Y lo preocupante es la velocidad a la que aprenden estos trucos. Exacto. El SARMA apareció poquísimo después de introducir la meticilina en 1959. Es una carrera armamentística evolutiva constante. La resistencia no es un problema nuevo, estaba ahí desde el principio, pero el uso masivo y a veces inadecuado de antibióticos la ha acelerado exponencialmente. Volvamos un instante a los 40. El equipo de Oxford demostró que funcionaba, pero no podían fabricar suficiente. ¿Cómo se resolvió ese cuello de botella de la producción? Fue un esfuerzo titánico y una colaboración clave entre Reino Unido y Estados Unidos, en plena Segunda Guerra Mundial. Florey y Hitley viajaron a Estados Unidos en 1941 y contactaron con un laboratorio en Peoria, Illinois, que eran expertos en fermentación. Y allí ocurrieron varias cosas clave, ¿no? Para la producción masiva. Sí, varias. Primero, descubrieron que un subproducto del procesamiento del maíz, el corn steep liquor, que llaman, Licor de maíz. algo así, un líquido de maceración. Era un caldo de cultivo fantástico que multiplicaba la producción del hongo. Anda. Segundo, iniciaron una búsqueda mundial de cepas de Penicillium más productoras. Y la encontraron en un melón podrido de un mercado de Peoria. ¿En un melón? No me digas. Sí, esa cepa, Penicillium chrysogenum, resultó ser mucho más eficiente. Increíble. De un melón podrido a salvar vidas en el campo de batalla. Y tercero, desarrollaron la técnica de fermentación en tanque profundo, impulsada por gente como Margaret Hutchinson Rousseau, una ingeniera química pionera. Esto permitió pasar de matraces de laboratorio a tanques industriales gigantescos. La combinación de mejor medio de cultivo, una cepa campeona y la ingeniería de procesos a gran escala fue la clave del éxito. Y el impacto en la guerra fue inmediato, claro. Fundamental. Para el desembarco de Normandía en 1944, ya había suficiente penicilina para tratar a los soldados aliados heridos. Se calcula que redujo drásticamente las muertes por infecciones de heridas y gangrena, quizás salvando un 12-15% de vidas que antes se habrían perdido. Impresionante. Y después de la guerra, claro, la producción se disparó y la penicilina llegó a la población civil, cambiando la medicina para siempre. Una historia de ciencia, de colaboración y también de suerte, como lo del melón. Desde nuevo. ¿Y cuándo se supo exactamente la estructura química detallada para poder entenderla bien? Pues la estructura la propuso Edward Abraham en 1942, pero la confirmación definitiva vino en 1945 gracias a Dorothy Crowfoot Hodgkin, Ah, sí. usando cristalografía de rayos X, un trabajo complejísimo para la época, que le valió el Nobel de Química años después. Claro. Saber la estructura exacta fue crucial para entender cómo funcionaba y, sobre todo, para poder empezar a modificarla. Y eso nos lleva de nuevo a las semisintéticas. El descubrimiento del núcleo 6-APA fue como la llave maestra para eso. Totalmente. Fue aislado casi simultáneamente por John C. Sheehan en el MIT durante la primera síntesis química total, que fue un hito académico pero no industrial, y por investigadores de la farmacéutica Beecham, en Reino Unido, que lo obtuvieron de la fermentación. Ah, fue casi a la vez. Sí, tener el 6-HPA puro y en cantidad permitió empezar a diseñar penicilinas a medida, añadiendo cadenas laterales para mejorar el espectro, la resistencia a las beta-lactamasas, la absorción oral. Ahí nacieron la meticilina, la ampicilina, la amoxicilina. Vamos, todo el arsenal moderno que derivó de ahí. Entendido. Entonces, con toda esta evolución y el problema de la resistencia, ¿qué lugar ocupan hoy las penicilinas más clásicas, la G y la V? ¿Se siguen usando? Se siguen usando, sí, pero para indicaciones mucho más específicas. La penicilina G inyectable todavía es de elección para infecciones graves por bacterias que se sabe que son muy sensibles. Por ejemplo, Pues la sífilis o ciertas endocarditis o meningitis causadas por gérmenes muy concretos. La penicilina V oral se usa para infecciones más leves y bien localizadas. La típica es la faringitis estreptocócica, si sabemos que el estreptococo es sensible, claro. O algunas infecciones de piel. pero ya no es la panacea universal que fue al principio, ni mucho menos. Para nada. Para muchas infecciones comunes, como las causadas por estafilococos o gonococos, la resistencia es tan alta que ya no son la primera opción. Siempre que sea posible, sobre todo en infecciones serias, se deben hacer pruebas de sensibilidad, los antibiogramas, Claro, para asegurar. para confirmar que la bacteria es vulnerable antes de usarla. La era de usar penicilina a ciegas para casi todo terminó hace ya bastante tiempo. ¿Y los efectos secundarios?
La alergia es lo que más preocupa a la gente, creo yo. Sí, es lo más conocido. Aunque la anafilaxia grave, la reacción alérgica más peligrosa, es muy rara, ¿eh? En torno al 0,01%. Ah, es bajísimo. Muy bajo, sí. Lo más común son reacciones cutáneas tipo urticaria, que pueden afectar a un pequeño porcentaje de personas, entre el 1 y el 10%. Y curiosamente, mucha gente que cree ser alérgica, hasta un 10% en algunos países, en realidad no lo es, o ha perdido la sensibilidad con el tiempo. Ah, sí. O sea que puede desaparecer. Sí, se estima que un 90% de los que tuvieron una reacción en el pasado podrían tolerarla ahora. Las pruebas de alergia pueden aclararlo. Qué interesante. Otros efectos secundarios más habituales, pues molestias digestivas leves, diarrea, náuseas. Vale. Una última curiosidad antes de cerrar. Lo de medir la dosis en unidades. ¿Por qué esa medida tan rara? Ya no se usa. Era una necesidad en los primeros tiempos. Las preparaciones eran impuras y de potencia variable. No podías fiarte del peso en miligramos. Claro, porque no era todo penicilina. Exacto. Así que definieron una unidad basada en la actividad biológica, cuánto necesitabas para inhibir el crecimiento de estafilococos en el laboratorio. Aseguraba una potencia constante, aunque el peso del polvo variara. Con las penicilinas puras se usa más el peso, los miligramos. Tiene sentido. Pero las unidades aún persisten en algunas formulaciones, sobre todo en Estados Unidos, para algunas penicilinas como la G-benzatina. Y ojo, que las unidades de G y V no son equivalentes en peso. Ah, vale. Bien, pues hemos recorrido un camino larguísimo. Del azar en una placa de Petri a la producción industrial masiva, la química sofisticada y la constante batalla contra la resistencia. ¿Cuál dirías que es la gran lección de toda esta historia? Varias. Pero quizás la principal es que la penicilina no fue solo un fármaco, fue el inicio de una era, la era de los antibióticos. Cambió drásticamente la esperanza de vida, hizo posibles cirugías complejas que antes eran impensables, transformó el tratamiento de infecciones que diezmaban poblaciones enteras, marcó un antes y un después absoluto en la relación de la humanidad con las enfermedades infecciosas. Pero también nos enseñó una lección de humildad frente a la naturaleza, ¿no? Porque la resistencia apareció casi de inmediato. Exactamente. Esa es la otra gran lección, el poder inmenso de la evolución microbiana. La penicilina nos dio una ventaja temporal importantísima, pero las bacterias, bueno, aprenden rápido. Y esto nos lleva a una reflexión final, si te parece. Adelante, claro. La penicilina vino de un hongo, ¿verdad? Un organismo vivo. Las cepas más productoras se encontraron en la naturaleza, en un melón podrido. Su desarrollo dependió tanto del ingenio humano, la química, la ingeniería, para purificarla, producirla y modificarla, como de esa biodiversidad original. ¿Es verdad? Entonces, mientras luchamos contra una resistencia creciente, ¿dónde deberíamos buscar las soluciones futuras? ¿Seguiremos encontrando tesoros moleculares en microorganismos desconocidos, explorando la biodiversidad que aún nos queda? ¿O la respuesta estará más en el diseño puramente sintético en el laboratorio, en crear moléculas totalmente nuevas desde cero? Es una buena pregunta. Quizás la respuesta esté en una combinación de ambas, claro, pero nos recuerda la importancia de preservar y explorar el mundo natural, que aún puede guardar las claves para futuras revoluciones médicas. Es una cuestión abierta y crucial, creo yo.